próximo apartado veremos el crecimiento de los microorganismos, cómo producen la biomasa y las formas de cultivo que podemos encontrarnos. Para ello tenemos que definir antes qué sería la velocidad específica de crecimiento y la productividad de biomasa. Para ello partiríamos de una concentración de biomasa con el tiempo. Veis en la gráfica que representamos la concentración de biomasa con respecto al tiempo. Para calcular la velocidad específica de crecimiento tendríamos que hacer un diferencial de concentración de biomasa con respecto al diferencial de tiempo y dividirlo entre su concentración de biomasa puntual. También pueden aproximarse estas diferenciales de concentración y diferenciales de tiempo a variaciones de concentración y variaciones de tiempo. Veis en la figura de la derecha cómo se compara la variación de concentración de microalgas con la variación de concentración de una planta o una macroalga. Veis cómo la variación de concentración de microalgas es mucho más alta que la de las macroalgas o plantas. Bueno, digo macroalgas o plantas, pero son dos cosas diferentes, por compararlo. La productividad de biomasa sería el producto de la velocidad específica de crecimiento, que sería mu, por la concentración de biomasa, que sería igual a la variación de concentración de biomasa con respecto al tiempo, en forma de diferencial que se puede aproximar a variaciones de concentración y tiempo. ¿Cómo podemos medir las concentraciones celulares en un cultivo microbiano? Pues tendríamos que usar, puede haber varias técnicas. Para contar el número de células podemos usar una cámara de contaje llamada cámara de Neubauer, que no solo sirve para contar el número de células por unidad de volumen, sino que también sirve para ver cuántas células son viables o no viables. Veis que en el cuadradito de abajo están marcados 4 cuadrados laterales, que es donde se cuentan las células. Aquellas células que se queden en las líneas, superponiendo las líneas, no se cuentan. Y para poder ver si son viables o no viables, tendríamos que utilizar un producto de tinción que las tiñera, y aquellas que se tiñen son no viables, y las que no se tiñen son viables. Entonces podríamos distinguir entre viables y no viables. Para calcular el número de células tendríamos que sumar la cantidad de células en los 4 cuadros, dividirlo entre 4 y utilizar la unidad de volumen para ver cuántas células por mililitro teníamos en ese mililitro. También suele usarse la técnica de contaje por colonias en placas Petri. Esto no sirve solamente para contar células, sino se usa preferiblemente para seleccionar colonias, es decir, ver si nuestro microorganismo está contaminado por otra cepa y ver cuántas colonias podemos encontrar. La más usada es la masa celular, en la que si medimos un determinado volumen de nuestro cultivo y lo hacemos pasar por un filtro previamente pesado, podemos ver qué cantidad de células se quedan retenidas en este filtro y hacer pasar por este filtro. Veis que tenemos arriba un recipiente para el cultivo, en la parte media tenemos un recipiente para introducir el filtro y abajo tenemos donde cae el sobrenadante que es filtrado. Este equipo se conecta a una bomba de vacío para que haga pasar el cultivo hacia abajo y se queden retenidas las células. Veis con distintos colores las distintas concentraciones de células de menor a mayor concentración. Una vez que tuviéramos el filtro, este filtro habría que secarlo y podríamos, por diferencia de pesada, calcular la concentración en peso de células por volumen. Otro método muy utilizado es un método óptico que viene relacionando la absorbancia del medio de cultivo con la concentración.
mediante la relación de la ley de Lambertville. Hay un momento en el que esta relación no es lineal y entonces tendríamos que usar solo la parte lineal. Para poder establecer curvas de calibraciones de microorganismos tendríamos que utilizar distintos cultivos de distintas edades para poder establecer una recta lo más fiable posible. O sea, estos cultivos tendrían distintas edades y distintas concentraciones también. Existen distintos modos de cultivo. El modo de cultivo podemos encontrarlo en proceso continuo, proceso semicontinuo y en discontinuo. El proceso continuo continuamente está entrando en medio de cultivo y los microorganismos están creciendo y nutriéndose de esos nutrientes. Semicontinuo, eso sería un régimen estacionario. El semicontinuo y el discontinuo tendríamos un régimen no estacionario y en el semicontinuo tendríamos una corriente discontinua y otra corriente continua. Y en el proceso discontinuo funciona como una carga-descarga, o sea que introduciríamos los medios nutritivos y el microorganismo, lo haríamos crecer y cuando llegara al estado estacionario lo vaciaría. Aquí podéis ver una curva típica de crecimiento celular en un cultivo discontinuo. Vemos cómo representamos en el eje Y la concentración de biomasa y en el eje X el tiempo. Y vemos cómo hay un crecimiento dividido en varias fases. Hay una fase lag o de adaptación, donde el microorganismo se adapta al medio de cultivo, tiene un tiempo para adaptarse al medio de cultivo y apenas hay crecimiento. Luego está la fase exponencial, que es donde se produce mayor crecimiento en el mayor tiempo posible y donde estaría el tiempo, podríamos calcular el tiempo de duplicación. Luego a continuación tendríamos la fase lineal y luego la fase estacionaria, que sería el momento en el que se empieza a limitar los nutrientes y hay un número, empieza a notarse empieza a haber células muertas y células vivas y ahí entran en un estado estacionario, que se producen a la misma velocidad. Y luego estaría la fase de declive, que sería cuando ya el nutriente se ha agotado y empieza en fase de muerte. Dentro del proceso discontinuo podemos definir la velocidad de crecimiento celular como la variación de concentración de biomasa con respecto al tiempo. Esto sería como una producción de biomasa y viene expresado por la velocidad específica de crecimiento por su concentración de biomasa y las unidades son kilogramos partido metro cúbico y segundo. Como antes hemos también definido la velocidad específica de crecimiento, ahora vamos a entrar más en detalle en ella. Sus unidades van en segundos a la menos 1 y si quisiéramos calcular la velocidad específica de crecimiento máxima de un cultivo, es decir, en la fase exponencial, partiríamos de esta ecuación, que es igual a la concentración de biomasa igual a la concentración de biomasa inicial. Como tiene un crecimiento exponencial, pues se ajusta a una ecuación exponencial elevada a la mu máxima por el tiempo, por la variación de tiempo normal y tiempo lag, ¿vale? Pues para poder calcular mu sub m tendremos que bajar ese exponente y aplicar logaritmos neperianos. Entonces representaríamos el logaritmo neperiano de la concentración de biomasa frente al tiempo y podríamos obtener la ordinal en el origen, como el logaritmo de la concentración inicial, y de la pendiente podríamos calcular la velocidad específica de crecimiento máxima. El concepto de tiempo de duplicación podría calcularse para un tiempo cero, aún la concentración de biomasa en ese tiempo cero sería la concentración de biomasa inicial, y para un tiempo de duplicación la concentración de biomasa queremos que se duplique, que sería igual a 2 por la concentración de biomasa inicial.
por lo que esto lleva a obtener el tiempo de duplicación como logaritmo neperiano de 2 partido la mu, velocidad específica de crecimiento. En continuo, la velocidad específica de crecimiento se llega a igualar a una velocidad que llamamos velocidad de dilución. Todo esto lo veréis más avanzado en los temas siguientes con el profesor Sevilla. Podemos adentrarnos también en las técnicas de esterilización que se engloban en 3 grandes bloques, cuando son agentes físicos, químicos o mecánicos. Agentes físicos utilizamos, por ejemplo, para esterilizar medios de cultivo o reactores, fotobioreactores pequeñitos a nivel de laboratorio, todo el material de laboratorio en autoclave. Aquellos medios nutritivos que sean termosensibles no lo podríamos utilizar con el autoclave. La radiación ultravioleta es muy utilizada también en las campanas de flujo laminar, cuando estás trabajando que quieres inocular un reactor en escala pequeñita o cambiar los inóculos. Se utiliza la radiación ultravioleta para matar los patógenos en la campana de flujo laminar. Incluso esta radiación ultravioleta se puede usar cuando introducimos en un reactor los medios de cultivo en línea. Luego están los agentes químicos, que son los más usados, como son el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito sódico, que se utilizan como agentes esterilizantes de los reactores, de los fotobioreactores. Luego están el alcohol etílico y isopropílico, suelen ser utilizados para esterilizar conducciones o simplemente de limpieza en superficie, o las pastillas método Milton, que también tienen la función del peróxido de hidrógeno y hipoclorito sódico. El peróxido de hidrógeno y las pastillas Milton tienen la ventaja de que cuando se hacen burbujear con oxígeno se disuelve el oxígeno y al final queda el pH del agua y podemos inocular eliminando ese agua y no tenemos que hacer una limpieza con agua. Y luego tendríamos los agentes mecánicos, que serían la centrifugación y la filtración. La centrifugación, para ser esterilizante, tendría que ser a altas revoluciones por minuto o alta G, y la filtración a tamaños de poro muy pequeños. Lo más utilizado suele ser a 0,22 micras, que te asegure que no hay un paso de otros microorganismos. Se suelen utilizar para medios de cultivo que son termosensibles, que no podemos esterilizarlos mediante autoclave, por ejemplo, como son las vitaminas, o los metales traza sí que se pueden esterilizar en autoclave. Bueno, a título de ejemplo podemos encontrarnos con el esquema del autoclave. Un autoclave es como si fuera una olla express. Queremos introducir en su interior todos los materiales que podamos esterilizar, como medios de cultivo, material de vidrio, gomas de silicona, etcétera, todo lo necesario para poder utilizarlo a la hora de preparar un cultivo. Entonces está dispuesto de una cámara de esterilización donde introducimos todo, una válvula de vapor para poder expulsar el vapor que se genera al calentar el agua. Abajo en la parte inferior tenemos un recipiente de agua destilada de almacenamiento y una resistencia que hace calentar este agua. Entonces empieza calentándose, va subiendo la temperatura y la presión y llega un momento que llega a una temperatura máxima, y esa temperatura máxima, por ejemplo 120-126 grados, se mantiene durante un tiempo determinado dependiendo de lo que quiera esterilizar, entre 10 minutos o 40 minutos. Cuando termina ese tiempo de esterilización empieza a disminuir la temperatura hasta que baja la presión y ya podemos abrir la válvula de vapor y con cuidado coger el interior del autoclave. Veis que tiene también un presostáto, un termómetro y un cronómetro, una válvula para evitar resistencia, una válvula de vaciado, una válvula para evitar sobrepresión, y en los laterales hay un canal donde se introduce el agua.